Vale, bueno, atxaldeon, denoi, ona etortzeagatik gaur, esportzu bada, ostiral atxalde bat, baina, bueno, nik uste mereziko duela. Hemen daukagu Iñaki Biain, berritzeguneko teknikaria, hizkuntza normalkuntzarako, aholkularia, eta, bueno, aurreko hilabetean Kikerekin hasi genuen saio kontinuo batzuk edo egiteko asmoa, eta pentsatzen genuen, berriro ere erantzunen bila segitzeko aukera emango zigula Iñakik, etxeko lanetan, euskarari jakin gabe, etxean aurrei nola lagundu. Horri, baliabideak edo teknikak eta jakiteko, ezagutzeko. Zazpiak arte iraunduko du, eta lehenengo orduan Iñakik ingo digu aurkezpena, gauza pila bat eskatu dituzuei azaltzeko, eta bigarren orduan, edo, azken tartean, zuen galdera, nola ez, eta kezkak eta jasoko ditugu, eta dinamika txiki bat ere egingo dugu elkar ezagutzeko, eta beste erronka batzuk edo detektatu nahiko genituzkelako ere dualetik. Decía que eskerrik asko por venir, viernes a la tarde, pero creemos que va a merecer la pena, así como mereció en aquella sesión que tuvimos con Quique, que fue el principio, ¿no?, de lo que queremos o creemos que vamos a seguir haciendo una vez al mes, responder a las dudas, a las preocupaciones y demás que tenemos desde casa a la hora de hacer los deberes, ¿no?, con nuestros hijos y nuestras hijas, cómo acompañar ese momento. Para ello hoy tenemos a Iñaki Biain, que viene del Berritzegune de Irún. Él es técnico, asesor en relación a lingüística, a temas de euskera, eso es. Y la sesión de hoy durará hasta las 7, la primera hora, ha preparado Iñaki un material muy interesante y unas reflexiones también, y la segunda hora haremos una dinámica para seguir conociendo un poco por dónde siguen las preocupaciones o qué más temas os podríamos plantear, ¿no?, que os susciten interés, y sin duda también aprovechar en esa segunda hora, ¿no?, Iñaki dará opción a que hagáis preguntas y demás. Así que eskerrik asko eta aurrera Iñaki. Bueno, Gaztelaniaz egingo dugu hitzaldia, ¿está? Bai, nagusi. Vamos a hacer la charla en castellano, luego en el turno de preguntas, si alguien quiere preguntar en euskera, porque no vamos a tener en euskera, pero un poco lo que me pidieron es que preparara la charla en castellano. El tema que tenemos es cómo ayudar a nuestros hijos e hijas en las tareas escolares, en los deberes escolares, sin saber euskera. Entonces, vamos a intentar, como ha dicho Samira, hacer una introducción, una charla de unos 60 minutos, luego dar un cuarto de hora así para preguntas y respuestas, y luego habrá una sesión final, un taller que ha organizado Samira para sacar unas conclusiones. Lo que vamos a hacer es responder a una serie de preguntas, intentar responder a una serie de preguntas. Cómo ayudarles en los deberes de la escuela, cómo ayudarles a valorar el trabajo escolar, cómo ayudarles a valorar la lengua en la escuela, cómo ayudarles a valorarse como aprendices de lengua y cómo ayudarles a valorar la lengua de la familia. Esos son un poco los temas. Sobre todo nos centraremos en la primera pregunta, que nos cogerá más o menos la mitad del tiempo, y luego en el resto de las preguntas dedicaremos la otra mitad del tiempo. Lo que sí os pido es que antes de que yo empiece a hablar, pues toméis un minuto o un par de minutos para ver qué preguntas traéis a esta sesión, a qué preguntas queréis encontrar respuestas en esta sesión. Un par de minutos para que lo penséis, si queréis comentar también con la persona que tenéis al lado, y si alguien quiere formular la pregunta antes de empezar la sesión, podemos contestarlo durante la sesión, o si no, como al final de la charla va a haber un turno también de preguntas y respuestas, pues lo podéis hacer en ese momento. Muy bien, para ver un poco a qué preguntas, a qué dudas, a qué cuestiones os gustaría encontrar respuesta en la sesión de trabajo de hoy.
¿Ya? ¿Alguien quiere plantear la pregunta ahora? ¿O preferís esperar a que termine yo de hablar y para poder preguntar? ¿Empezamos? Vale. Bueno, entonces el primer tema es ayudar a afrontar los deberes, a hacer frente a los deberes escolares, cómo hacerlos, y luego las otras 4 preguntas que os he dicho también que son importantes y a las que iremos respondiendo poco. Bueno, ¿cómo ayudar con los deberes escolares? La pregunta básica para los deberes, para ver cómo hay que ayudarles, es preguntarnos antes para qué son los deberes escolares y qué hemos de hacer como padres y madres ante los deberes escolares, cuál es nuestra función como padres y madres ante los deberes escolares. Y ideas para responder a esa pregunta sería que la función básica de los deberes escolares es repasar, practicar, afianzar, es decir, lo que ya han trabajado en clase, en el aula, en la escuela, fortalecer un poco, repasarlo o afianzarlo, y sobre todo que ellos vayan avanzando en su profesión de estudiantes. Al fin y al cabo, bueno, una cuestión previa. Cuando he preparado la charla he pensado sobre todo en padres y madres que tengáis a los hijos e hijas en educación infantil y en primaria. Es decir, entre 3 y 12 años. No sé si hay alguien que tenga interés en el tema y que tenga hijos o hijas de más de 12 años. Si hay alguien, por favor, levantar la mano para que yo pueda ampliar un poco el foco. Vale, estamos todos dentro de ese margen. Vale, entonces, nuestros hijos e hijas, cuando lleguen a la secundaria, tienen, y sobre todo si continúan en la secundaria postobligatoria o en otros niveles, tienen que haber adquirido una serie de habilidades como estudiantes autónomos, tienen que aprender la profesión de estudiante, y entonces la labor fundamental de las tareas escolares, de los trabajos de la escuela que llevan a casa es el empezar a aprender, empezar a aprender a ser autónomos a la hora de hacer los trabajos escolares y el crear un hábito, una costumbre de dedicar todos los días o muchos días un determinado tiempo a las tareas escolares y hacerlo de una determinada manera. Hacerlo con calma, con tranquilidad, siendo él el que busca la respuesta o ella quien busca la respuesta. Esa es la función principal de las tareas escolares. Entonces, ¿cómo les ayudamos? Un poco la idea básica. ¿Qué hemos de hacer los padres y madres? Hemos de hacer los deberes, falta, perdón, la partícula interrogativa al principio, en euskera se lo ponemos al final y se me ha ido. Hacer los deberes con ellos o a veces por ellos en lugar de ellos es ayudar. Ayudarles a hacerlos, decirles cómo los tienen que hacer, qué tienen que hacer, es ayudar. En una situación límite igual podría ser, por lo menos para salir de un atasco, pero en principio la mejor forma de hacerlo es ayudarles a que sean ellas y ellos quienes afrontan la tarea. Ayudarles a que ellos los hagan y que los hagan bien. Esa es un poco la idea básica de lo que voy a trabajar. Entonces, por replantear las preguntas que hemos hecho hasta ahora de otra manera, es ¿en qué les tenemos que ayudar? Tenemos que ayudarles como profesores diciéndoles qué es lo que tienen que saber para hacer eso, o ayudarles como padres proponiéndoles que se enfrenten a la tarea y hagan ellos el trabajo por su cuenta. Entonces, si veis, hay 3 fotografías y hay 3 maneras diferentes de trabajar. En la primera está el padre con el boli. En la segunda está con el dedo, parece que le está diciendo cómo tiene que hacer, y en la tercera está el hijo haciendo y está el padre a su lado dando algún tipo de ayuda. Y entonces, ¿cómo puede ser ese tipo de ayuda? Es lo que vamos a intentar ver. Por repetir un poquito la misma idea, tenemos que saber, y luego retomaremos esta idea, qué es lo que nos propone el profesorado, qué es lo que les propone a nuestros hijos e hijas cuando manda una tarea escolar. ¿Para qué les están mandando esas tareas escolares?
Y para eso lo mejor es preguntar en las reuniones. Pero tenemos que tener claro que nosotros no somos profes, cuando estamos en casa al menos. No somos profes ni ayudantes de profes. Luego tenemos que también saber tomar en la justa medida las demandas de ayuda que nos hacen. Porque claro, normalmente, bueno, si tú pides ayuda y alguien lo hace por ti, o alguien te dice que tú lo hagas, sí, es más cómodo, ¿no? Entonces, hay muchas veces que las demandas de ayudas que nos hacen, bueno, lo que buscan es más su comodidad. Entonces, también nosotros tenemos que tener en cuenta que quienes han de aprender, quienes han de practicar, quienes han de afianzar, son ellas y ellas, no somos nosotros. Por lo tanto, el darles una ayuda solucionándoles el problema o diciéndoles, haz esto así, 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 tampoco les está dando mucha ayuda. Es decir, no somos ni profes ni somos alumnos. Somos padres y madres que podemos ayudar. Entonces, bueno, no se ven las fotos, son un poco pequeñas, pero no sé si os veis, el señor de la camisa a cuadros está con sus gafas ahí haciendo la tarea en lugar de la hija, y la hija está con una cara... Sí. Y tampoco es lo otro. Ponerse muy lejos y con el dedo... Es decir, no es sencillamente el mandar, ni es el hacer. Bueno, ¿y cómo ayudar? Pues como decimos, los que están tachados es no tenemos que dar soluciones, no tenemos que hacer por ellos, tampoco conviene que hagamos con ellos, dar explicaciones en algún caso, pero serían en circunstancias muy concretas y muy limitadas, indicar qué y cómo han de hacer, lo mismo, en algún caso, pero en circunstancias muy limitadas, todos esos los retiraríamos. Dar pistas para ayudar a encontrar la solución, en algún caso también, y la mejor fórmula es proponerle que empiece cómo encontrar la solución, proponerle que se ponga a buscar. Por una metáfora que se utiliza muchas veces, no se trata ni de darle el pescado, ni de ayudarle a pescarlo, sino que se trata de ayudarle a que aprenda a pescar. Lo que diríamos antes, ayudarle a que aprenda a ser estudiante profesional. Y para eso vamos a dar ya unos consejos un poquito más concretos. Ayudar a situarse y crear un clima adecuado, ayudar a afrontar el trabajo, ayudar a afrontar las dificultades, serían las tres ideas básicas. Todo esto, claro, para poder ayudar bien, relacionándose permanentemente con el profesorado y con el objetivo de ayudar a construir su autonomía como estudiante. Bueno, ayudarles a situarse en un clima adecuado. Yo creo que el trabajo es fundamental. Han de hacer un trabajo y han de situarse en un ambiente, en un clima adecuado para afrontar ese trabajo. Un clima, en un ambiente que requiere tranquilidad y concentración. Mayor o menor, depende del tipo de actividad, pero que requiere el ponerse a ello tranquilamente. Entonces, una idea, buscar el momento. Y eso suele ser uno de los temas conflictivos en casa. Yo, ya un poquito crecidos, pero tenemos tres hijos e hijas en casa, dos gemelos que van a cumplir 18 la semana que viene y otra que tiene 21. Y entonces, bueno, pues tanto como profesional de la educación como padre, ves que es una cuestión clave. Que encuentren el momento. Nuestros hijos e hijas tienen una agenda muy llena. Muchas veces. Y además de tener muchas actividades, luego pues, buscan situaciones de juego, por supuesto que son muy necesarias y muy interesantes, situaciones de relacionarse con amigos y amigas, situaciones de socialización, que son muy necesarias. Pero también hay que buscar un momento adecuado para hacer los trabajos escolares. Y ese momento no son las 10 menos cuarto, ni las 9. Es decir, no cuando ya han agotado todas sus energías. Entonces, bueno, hay que sentarse con ellos y buscar cuál es el momento más adecuado. Depende de la edad que tenga, el momento igual son 10 minutos, un cuarto de hora. Y en las edades que estamos hablando, al final de la primaria, pues
pueden ser media hora, 40 minutos, no sé, los profesores que están aquí en el aula lo pueden decir mejor que yo, pero sí que sea un momento al que se le saque provecho, que no sean los momentos los momentos ya en los que ya no hay fuerzas. Entonces sí que es importante sentarse, acordar el momento, establecer un plan, que puede ser un plan semanal, porque hay días que igual, pues si tienen determinada actividad estructural hay que adelantar o retrasar un poco, pero acordar un plan más o menos semanal y, dependiendo de la edad que tenga, incluso ya recogerlo por escrito, suelen utilizar la agenda escolar en su agenda escolar, qué momentos van a ser momentos de trabajo escolar, los días entre semana por las tardes o algún rato igual en fin de semana, y en un principio igual, aparte de hacer el plan, hay que recordarse. En un principio hay que tender a que ya sea autónomo o autónoma cumpliendo su plan. Entonces eso, ayudar a buscar un momento adecuado. Un momento en el que, es decir, salen de clase, sí que necesitan un momento de esparcimiento, pueden tener alguna actividad, pero luego ya, pues, no sé, por poner alguna cosa, antes de las 8:30 sí que podría ser ese momento. Y después otra vez un momento de esparcimiento, de tranquilidad o de hacer otras cosas. Pero no solo buscar el momento adecuado, situarse en un espacio adecuado y organizarse ese espacio. Que en ese espacio tenga a mano el material que va a necesitar, que el primer trabajo que va a hacer va a ser acercar al sitio en el que va a trabajar, a la mesa en la que va a trabajar, todo el material que va a necesitar y retirar todos los distractores que pueda tener. Retirar todos los distractores, que pueden ser muchos. Cualquier objeto, pantallas, juegos electrónicos, cosas que les puedan despistar, que estén lejos. Porque el momento en el que van a trabajar, que se dediquen a trabajar, porque si no lo que pasa muchas veces con las tareas escolares que es que empiezan, hacen un poquito, de repente cogen uno de los distractores, se pegan 20 minutos con el distractor y al final un trabajo que requiere 15 minutos están 2 horas a medias entre sí y entre no y acaban en un mal ambiente. Entonces, el situarse en el espacio adecuado, retirando distractores y en un clima de tranquilidad. Ahí sí que igual que colaborar y pedir a otras personas que pueda haber alrededor que retiren también otros elementos, pues televisión a volumen alto, otras cosas, bueno, ajustar para que quien está trabajando pues pueda estar en una situación de tranquilidad. Y también puede ayudar y puede ser muy interesante compartir ese momento de actividad tranquila y concentrada. Es decir, situarse a su lado y mientras ella está haciendo un trabajo escolar o él está haciendo cualquier otra actividad relacionada con la escuela, pues estar a su lado haciendo cualquier otra cosa, leer, escribir algo, coser, pelar patatas, no sé, algo, pero una actividad tranquila que se sienta acompañada y que si en algún momento tiene una duda concreta sienta que tiene alguna persona al lado a la que pueda recurrir. Entonces ese es el primer paso, el crear el clima adecuado, ayudarles a crear el clima adecuado. ¿Cuándo empezar? ¿A qué edad? Cuando ya empiezan a llegar las tareas más o menos habituales, o puede ser interesante que momentos tranquilos, momentos de actividad relajada, se incluyan en sus actividades habituales ya desde más pequeños. Yo apostaría por eso, que haya momentos que ya a partir de una determinada edad, en el que dentro de sus actividades habituales haya un rato en el que se sientan a la mesa pues, a dibujar, a leer, a observar un libro, de manera que vayan acostumbrándose a lo que decíamos, hay que desarrollar un hábito. Pues aunque todavía no haya tareas escolares, sí que puede haber momentos de trabajo tranquilo, de estar tranquilamente en una mesa haciendo una actividad relajada y que requiera cierta concentración. Entonces, primero creamos el clima. Segundo, vamos a afrontar el trabajo. Lo mismo, si va a estar, pongamos, media hora, hay que decidir de las cosas que tiene que hacer, en qué orden las va a hacer. Entonces, antes de ponerse a hacer, de iniciar una sesión de trabajo, conviene ayudarle a prever qué es lo que va a hacer y en qué orden lo va a hacer. Y ahí lo que recomiendan es hablar de una curva de atención
Entonces, igual comenzar por una actividad que no requiera demasiada concentración, como los deportistas hacen algo de calentamiento, que sea un periodo breve, luego dedicar el momento central del trabajo a las actividades que requieran más atención, más concentración, y dejar para el final actividades que puedan ser más mecánicas o que requieran menos concentración. Bueno, entonces eso sería, antes que nada, el desarrollar ese hábito en el que una sesión de trabajo siga un poquito esa curva, ¿no? De calentar, entrar a la actividad fuerte, que es la que va a dedicar más tiempo, y luego otra vez al final pues hacer los estiramientos finales para terminar el trabajo. Cuando ya va a hacer un trabajo, pues pongamos un problema matemático, que puede ser una de las actividades que llegan, lo que hay que proponerles es que piense qué tiene que hacer, cómo ha de hacerlo, para qué ha de hacerlo y qué recursos tiene. Entonces, ante un problema matemático, la ayuda sería, bueno, no sé cómo hacerlo, bueno, pues léelo con tranquilidad, qué datos te dan, qué es lo que tienes que encontrar, preguntas que le ayuden a pensar. Bueno, y al final de la sesión, hacer un seguimiento de lo que ha trabajado, preguntarle qué es lo que han hecho, si han terminado lo previsto, cómo les ha ido, qué dificultades han tenido, cómo las han solucionado, y en caso de que haya habido alguna situación en la que les haya resultado difícil y no hayan podido solucionarlo, pues ayudarles a apuntarlo para que al día siguiente puedan llevarlo a clase y presentarlo al profe o a la profa. Con una idea clara. En un principio, lo que estamos hablando es de construir autonomía. Entonces, en un principio va a ser una voz externa a la nuestra la que le va a dar, dando esas pautas de cómo tiene que afrontar, es decir, ponerse, situarse, organizarse, ante la tarea ponerse a pensar. Es una voz externa. En otro momento, como son cosas bastante pautadas y bastante constantes, ya puede ser un diálogo. ¿Cómo solemos hacerlo? Y el recordar esa pauta de afrontar entre los dos, entre el adulto y el niño o la niña. Entonces estaríamos en una situación en la que recordamos cuál es la forma de hacerlo entre dos. Estamos desde un control absolutamente externo a un control compartido, a pasar luego incluso podemos convertir esa forma de trabajar, podemos convertirlo en una chuleta, en un documento escrito en el que recuerda cuáles son los pasos para trabajar. Eso es lo que ahí pone como control delegado, que de esa manera al final acabará teniendo el control aquí. Es decir, la autonomía siempre se construye de esa manera, desde un control externo a un control compartido, a un control delegado, a un control asumido. Entonces, es un poco la perspectiva desde la que tenemos que trabajar. Inicialmente, nosotros pautaremos mucho esta ayuda, este tipo de preguntas, pero poco a poco las iremos compartiendo y luego las iremos delegando. Pero hay veces que surgen dificultades. Allí está trabajando y es que no sé cómo hacer esto, no sé cómo resolver esto. Y ahí cuando hay veces que nos encontramos con que decimos, pues que yo no entiendo lo que pone en el libro, no entiendo lo que le han mandado en la tarea. Y lo vemos como una dificultad. Pero lo podemos mirar al revés. Lo podemos mirar como una ventaja. Porque hemos dicho que no conviene que le demos la solución, sino que nuestra labor es ayudarle a buscarla. Entonces, si no entendemos, no le podemos dar la solución, tenemos que buscar otra solución. Y la mejor solución es pedirle que nos explique. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que tienes que hacer? O que nos traduzca. Y en ese proceso de contarnos qué es lo que tiene que hacer, muchas veces encuentran la solución. Y además es un antídoto contra la pereza. Porque si nos pregunta y se lo solucionamos a la primera, pero ya si le devolvemos un poco la responsabilidad, bueno, dinos, cuéntame, ¿qué es lo que tienes que hacer? Explícame qué es lo que te piden.
es lo que te piden, y qué datos tienes. Es devolverle la pregunta, lo que hemos dicho ya antes, pedirle que piense. Decirle, ¿no habéis hecho antes en clase algún trabajo similar? ¿Cómo lo habéis hecho? En el enunciado que tienes del problema, ¿qué datos tienes? ¿Qué pistas tienes? ¿Qué referencias tienes? Y en algún caso, si nos ha explicado cuál es el problema y vemos que está muy atascado, podemos darle alguna pista. ¿No te parece que este dato que tienes aquí igual, no te parece que podías fijarte más en esto? ¿O que en esta forma de preguntarte ya te están diciendo cómo? Y si aún así no sabe hacerlo o no sabemos hacerlo, pues bueno, no pasa nada. Es decir, el trabajo en casa es un complemento del trabajo que está haciendo en la escuela. No estamos haciendo un examen que si no lo lleva bien va a suspender. Precisamente si lo que estamos buscando es consolidar, afianzar, y haciendo la tarea nos damos cuenta de que hay algo que no ha sabido o que no ha comprendido bien, pues lo mejor es, como decíamos antes, apuntarlo y llevarlo. Con cuidado, que no sea que no sea una excusa para llevar siempre las tareas sin hacer, ¿eh? Que también hay veces que se puede. Pero bueno, pues si hay algunas veces que no sabemos, que no sabe y no sabemos, pues no pasa nada. Que vayan a clase y que al día siguiente pregunten, porque normalmente sí que suele haber un control o ver cómo se han hecho las tareas, entonces es el momento de decir, oye, pues a mí no sabía cómo hacer esto. Bueno, y básico para poder ayudar en la dirección en la que os hemos apuntado hasta ahora es para poder ayudarles mejor, es estar en relación con el profesorado. Lo que decíamos antes, saber qué nos propone el profesorado, para qué manda las tareas, qué espera de las familias, y para eso, pues en las reuniones habituales, pues preguntar. Y en caso, y lo que hemos dicho antes, y en caso también, sabemos que hay una agenda que normalmente suele andar de la escuela a casa, en la que ellos traen apuntado qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer. Hay veces también que la profa, la tutora, nos hace algún apunte en la agenda para comunicarnos a nosotros, pues nosotros también podemos utilizar la agenda para decirle, oye, pues ha estado un rato largo intentando afrontar esto y no ha podido terminar porque o se ha encontrado que no sabía hacer esto. Podemos utilizar la agenda también como medio de comunicación para hacerlas. En definitiva, para recapitulando, sería ayudarle a construir su autonomía como estudiante. Y para eso, a tomar decisiones, a autoorganizarse y a desarrollar autocontrol y a construir autonomía, como decíamos antes, de pasar desde un control externo a un control compartido, a un control delegado a través de una herramienta que le ayuda, que es un papel, una chuleta, a un control asumido. No sé si la idea queda clara. Bueno, para ir cerrando, y por mirarlo de otra manera, hay veces que se pueden quejar de que tienen muchas tareas. Bueno, ahí se trata fundamentalmente de ayudarles a organizarse. Porque las tareas normalmente no suelen ser de un día para otro. Entonces lo que sí requieren es que vayan, según van entrando, vayan decidiendo en qué día. Si hay una planificación semanal, vayan decidiendo en qué día van a hacer cada una de las cosas. En mi casa, como os he dicho, hay 3 y hay uno que al final siempre se le queda, ¿no? Pero hay otro o otra que nunca ha tenido un agobio ante un examen. Siempre las vísperas del examen, tranquilo, otra cosa, un ratito, tal, y notas muy buenas. ¿Por qué? Porque se ha sabido organizar y realizar los trabajos, buscar un momento para cada uno de los trabajos.
Entonces, el agobio de que es que tengo un montón de cosas es porque muchas veces se han ido dejando para otro rato, porque como no hay que entregar hasta este momento, pues se ha ido dejando hasta el final, y entonces pues sí que nos encontramos con un atasco. Y eso está muy relacionado con la gestión del tiempo. Es decir, dedicar todos los días un rato, decidir entre todos los ratos que tiene la semana qué es lo que hay que hacer en cada uno, qué es lo que va a ir haciendo en cada uno de esos ratos, según van dándole tareas, ir buscándoles un hueco en su planificación semanal, y que el tiempo que dediquen, como hemos dicho al principio, que sea tiempo al que le van a sacar provecho, es decir, que sean momentos en los que todavía les dan fuerzas. Decíamos, en ese periodo de tiempo, que no sé, por decirlo de alguna manera, podía estar entre las 6:30 y las 8, en el que todavía no se han acabado no han agotado las pilas. Y eso sí que hay, en algunos momentos nos puede llevar a evitar un exceso de actividades extraescolares. No creo que está muy generalizado, pero bueno, sí que hemos estado haciendo por otra cuestión una encuesta sobre, que igual algunos de vuestros hijos sí han contestado, sobre qué actividades extraescolares hacen y en qué idioma las hacen y así, y sí que se ve que hay niños y niñas que tienen una agenda muy llena. Entre deporte escolar, alguna danza, algo de música. Entonces salen de clase, juegan un rato y luego es que se van corriendo de un sitio a otro. Entonces hay que buscar, ver un poco qué es lo más importante y guardar un tiempo para los trabajos escolares y priorizarlo. Porque claro, si sale de clase, ha estado 5 horas en clase, ha hecho 2 o 3 actividades complementarias, llega a las 8 a casa, ya poca gasolina le queda. Y además necesita momentos de expansión. Entonces hay que un poco ayudar a priorizar en este tipo de actividades. Aún así, si en algún momento para situaciones de emergencia si queremos entender qué es lo que pone en ese papel que tienen delante en ese libro, sí que lo que hemos dicho, primero pedirles que lo traduzcan ellos, son perfectamente capaces de traducir. Entonces es la estrategia mejor, pero en un caso más grave, si tenemos a mano un teléfono móvil o un ordenador que tenga conexión a internet, saber que hay traductores automáticos. Traductores automáticos entre diferentes lenguas. Tenemos el de Google, el traductor de Google Translate creo que se escribe, y el traductor de Google traduce entre muchas lenguas. Por ejemplo, desde el euskera a un montón de lenguas. Hace unos años, más que traducciones, parecían chistes. Hoy en día, cuidado que se aproxima bastante. Cuidado que se aproxima bastante. Es decir, no nos va a dar una traducción exacta, pero la mayoría de las veces nos va a ayudar a hacernos una idea de qué es lo que está diciendo. Y sobre todo, si el texto de origen es un texto claro, que tiene frases cortas y están bien organizadas, se aproxima mucho. Hombre, entre determinadas lenguas, por ejemplo, una traducción de francés al castellano, 95% bien, el traductor automático. Bueno. Luego está el traductor del gobierno vasco. Para entrar al traductor del gobierno vasco lo que tendríamos que escribir es... ¿Queréis que entremos? Sí.
hay conexiones de Iguatxek, nire Muy bien. Se ha mirado para abrir el centro de redes, Es que hau aldatzen da. conectarse una vez. Es que hori da diogu. Eta berriro joten da honea. Ostras. Pues ya ahora Ostras, orain. Orain bai. Conectado. A ver. Ahora funciona. Estuve, ¿eh? Haciendo conectado. Zaitza igual mendatzaile. Bai, berez pagin bat eman berez. Ahí, listo. Tactilla. Vale, ya está. Vale. Vale. Bueno, escribimos Euskadi, Euskara, y en esta que pone Euskara Gobierno Vasco. Bueno, en la segunda ya nos mandaba directamente al traductor automático. Cogemos aquí traductor automático. Bien, luego hay que poner donde dice men, aquí en este azul. Vale. Lo primero que tenemos que decir es de qué idioma a qué idioma queremos que nos traduzca. Entonces, como veis, las opciones son del castellano al euskera, del euskera al castellano, del inglés al euskera o del euskera al inglés. Entonces, supongamos que queremos que nos traduzca el euskera. Bueno, hemos puesto el txeko lanei buruzko lan saioan gaude. A ver qué nos responde. Goien aldatu. Ya. Euskera gaztelania, hortxe. En la sesión laboral acerca de las tareas domésticas. Claro. Bueno, pero no le falta razón, ¿eh? Etxeko lanak son los trabajos de casa. Etxerako lanak, o los trabajos de la escuela. Pero nos da una pista. Si queréis, vemos cómo nos lo dice Google. Vamos a cambiarle al etxerako.
Estamos en la sesión laboral, sesión de trabajo. Lanza Joan. Lanza Joan, bueno, sí, claro. Igual. Si hubiéramos puesto Izaldia, igual queda más claro. Bien. Estamos en la conferencia acerca de los trabajos para casa, ya se va acercando, ¿no? Vale, lo miramos con Google. Es este, como veis, Google Translate o Translate. Y aquí tenemos que decir desde qué idioma, aquí también. Entonces, no sé, aparecerá como euskera o como vasco. Euskera da kasualidad. Bigarrena azpian. Azpian. Euskera, ¿sabes? Lo ponemos aquí y queremos que lo traduzca al castellano. Sí. Bueno, hablamos de las tareas. Aquí lo que ha sido resumido, pero la ventaja, como veis, como traductor es más completo el otro, lo hace mejor. Pues sí, lo resumen. Pero lo que sí nos puede decir es que igual nos lo llevamos a otra lengua. Claro. Entonces, si la lengua de casa es una lengua que no es el castellano y conocemos mejor, nos puede ayudar en ese sentido. ¿Vale? Pero como digo, sería un uso muy concreto, en una situación muy determinada, porque en principio la idea es proponerle que lo afronte él o ella, ayudarle a pensar. Entonces, bueno, y si no, que nos lo traduzca él o ella. Esto puede ser una situación de emergencia. Si queremos informarnos sobre el tema, aquí, el ejemplo lo he traído puesto. Pero no va bien. Aquí. No sé si se ve. No se ve. Vale, pues nos vamos a otra vez. Nos vamos otra vez a internet y pedimos Wikipedia. Pedimos Wikipedia en euskera. Vale, entonces hemos visto que en el libro pone algo así, dice Natzaile común chiquilla. Hemos visto que pone algo así, vemos aquí y parece que es algo de matemáticas. ¿Qué podemos hacer? Venimos aquí y nos dice que esa misma información está en otras lenguas. Mínimo común denominador. Pues con Wikipedia podemos hacer trabajo de puente. Vemos lo que pone en su libro, lo escribimos en Wikipedia en euskera y nos lo traemos a otras lenguas. Y Wikipedia también puede que tenga, en este caso no sé si eran 8 o no sé cuántas lenguas, puede que lo tengamos en más de una lengua. Entonces es otro recurso que puede venir bien. Bueno, volvemos atrás. Luego hay otro, iru.eus, ahora no lo vamos a mirar porque si no nos alargaríamos,
hay un buscador de contenidos educativos. Entonces, es también un esto del gobierno vasco. Entonces, hay lo que sí hay información en diferentes idiomas. Tenemos dos partes en Niru.es. Podemos ir a donde pone temas de estudio, y entonces ahí tiene temas clasificados por arte, humanidades, ciencias sociales, lengua, literatura, ciencias y tecnología y vivir mejor. Entonces, normalmente los contenidos que están en euskera y los contenidos que están en castellano son similares, son los mismos o similares. Entonces sí que podemos entrar por un lado y pasar al otro. Entrar por una lengua y pasar al otro. Y luego también hay buscador de contenidos educativos, pero ahí lo que encontramos son muchos recursos sobre cuestiones escolares que hay en la red. En principio no son para las familias, son más para usar desde la escuela o para que usen también los alumnos de manera autónoma. Pero bueno, está bien también que sepáis que en Niru.eus también podéis encontrar bastantes cosas. Bueno, luego estarían, esto no lo he puesto, luego sobre todo para ellos y ellas, sí que puede ser interesante que aprendan en internet a utilizar enciclopedias, y hay dos enciclopedias que serían estas Arbuchet y Lur, o diccionarios. Para primaria todavía es un recurso que no es necesario, pero para secundaria sí que es muy interesante. Hay una barra que se añade a la barra del navegador, donde mejor funciona es en Mozilla, pero funciona también en las otras, que se llama Euskalbar. Entonces, si instalan Euskalbar en Mozilla, van a tener acceso a un montón de diccionarios, pero un montón, y luego también a los diccionarios enciclopédicos. Entonces siempre es tener en muy poco sitio un montón de recursos, pero eso es para su trabajo, para que lo utilicen ellos ya en secundaria. Y aquí también hay un montón de recursos de cuestiones en euskera, pero de momento, luego si queréis los podemos poner. Bueno. Entonces hemos dicho, les ayudamos con las tareas escolares, pero les ayudamos sobre todo a que las resuelvan ellos y ellas, a que las afronten, generando clima, proponiéndoles cómo tienen que actuar, que sean ellos los que se vayan organizando y los que vayan afrontando la tarea, y nosotros haciendo como un andamio exterior que les va a ayudar y que poco a poco además iremos desmontando, por aquello de ir construyendo la autonomía. Pero tan importante o más que eso es ayudarles a valorar lo que están haciendo en la escuela. Es decir, si hacen las tareas escolares es por algo, es para aprender. Entonces, lo que es fundamental es que ellos perciban que para nosotras y nosotros eso que hacen en la escuela es muy importante. Eso es un elemento clave, el que reciban de nosotros las ganas de aprender. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es mostrar interés por lo que están haciendo en la escuela y valorarlo, hablar con ellos y ellas, preguntarles, escuchar es, bueno, dejarles que hablen, seguir el hilo de conversación que ellos han marcado, comentar, que vean que hablamos con los profes y las profas y que nos interesamos, que les preguntamos qué es lo que están haciendo en la escuela, cómo van, que vean que asistimos a las reuniones, y que cuando venimos de las reuniones comentamos en casa, igual ha ido una, no hemos podido ir los dos, ha ido uno y le comenta a la otra qué es lo que se ha hablado en la reunión, y ellos igual estarán a 4 metros, están viendo la tele, pero no sé si habéis comprobado que tiene unas antenas parabólicas fabulosas. Entonces, que aunque parezca que no están escuchando, que vean que estamos comentando, que no, es lo que se ha comentado en esa reunión, que estamos apreciando lo que se ha comentado en esa reunión. Que vean que para los adultos de casa lo que se hace en la escuela es importante. Y esto sobre todo para los que tenéis en infantil, interesarse por sus trabajos y por sus productos. Normalmente, muchas veces traen de casa, de la escuela, alguna cosa
y al final del trimestre suelen venir con ese maravilloso libro, carpeta, cuaderno, en el que recogen todos los trabajos que han hecho durante el trimestre y que nos lo traen como el mejor de los regalos. Pues hay que cogerse tiempo, sentarse. Si igual en ese momento no podemos, decimos, ahora no podemos, pero mañana cogemos un rato largo y lo miramos con calma. Es decir, ahí está todo su trabajo, todo su esfuerzo. Es en estos primeros niveles cuando ellos van a aprender a valorar el trabajo escolar. Entonces tienen que ver que nosotros, eso que han hecho ellos y que igual si no lo miramos con cariño, no lo miramos, pueden parecer 4 garabatos. Es un gran trabajo. Entonces hay que tomarse tiempo, sentarse y que nos vayan contando qué es lo que han hecho ahí. Y yo creo que esto es mucho más importante de lo que hemos dicho hasta ahora. Y luego, como decía aquel, mostrar orgullo y satisfacción por lo que han hecho, mostrar aprecio y ver que ellos también o hacerles notar que están avanzando. Porque una de las cosas que les cuesta mucho es darse cuenta que lo que están haciendo ahora está bastante mejor que lo que hacían hace 3 meses y mucho mejor que lo que hacían hace 2 años. Hay muchas veces que no tienen esa sensación de avance. Entonces, el que nosotros se lo hagamos ver, cojamos un trabajo de este momento y le digamos, joder, pues mira, esto está muy bien. Hace 2 años también lo hiciste muy bien, pero mira cómo has mejorado, ¿no? En un dibujo, en un escrito. Y ayudarles a valorar lo que están haciendo en la escuela lleva también a que valoremos la lengua de la escuela. Se están escolarizando en una lengua que no es la lengua familiar y que no es la lengua que más se oye en la calle. Entonces, en algunos momentos puede parecer que esa lengua, bueno, igual no es tan importante. Y ahí hay que tener en cuenta que tienen que valorar la lengua porque si no valoran la lengua de la escuela, las ganas de aprenderla. Y hay que hacerles ver que es importante que la aprendan bien porque tienen un largo camino por delante como estudiantes todavía que se va a desarrollar en esa lengua y que cuanto mejor dominen la lengua, más fácil les va a resultar acceder a los contenidos escolares. En ese sentido es importante que vean eso, pero es importante que vean también que el dominar las lenguas habituales de uso en este entorno les abre caminos para su integración social y que lo vean. Porque hay veces que en el entorno más próximo o que en las generaciones más viejas igual no se usa tanto, no se conoce tanto, pero en su generación son prácticamente el 100% de las personas de la generación quienes van a conocer el euskera en mayor o menor grado. Pero va a ser posible lo que no pasó con la generación nuestra, en la que era 1/3 de la población en la que sabía y 2/3 las que no sabían 0. Estamos en un momento en que el 95% de la generación y en nuestra zona más va a conocer la lengua en mayor o menor grado. Entonces va a ser posible utilizar esa lengua en muchos ambientes y en muchos entornos de socialización. Entonces, teniendo las 2 llaves o 3 llaves, van a poder acceder a más lugares. Y lo mismo sucede para el futuro laboral. En el futuro laboral, en este momento, para determinados puestos de trabajo es importante conocer las 2 lenguas oficiales, además de algunas lenguas extranjeras, pero en el futuro va a ser cada vez más importante, porque va a haber más personas que requieran servicios en euskera, que se dirijan en euskera a cualquier ámbito, en cualquier situación cotidiana, y entonces, con cuanto mayor preparación lingüística tengan, pues mejor van a estar preparados. Y luego también es importante el darse cuenta que el dominar bien una lengua diferente a la lengua familiar desde muy pequeños es la mejor manera de acceder a 3eras y 4eras lenguas. En este momento en el que con eso del mundo globalizado se está valorando tanto la lengua extranjera, se dicen que no solo con el inglés, sino que en un momento determinado puede ser que necesiten otras lenguas internacionales, y se habla de lenguas internacionales que ya no tenemos más tan cerca, como pues chino, árabe, ruso. Es decir, si de pequeños, como antes decíamos, que tienen que aprender a ser estudiantes, ahora estamos diciendo que lo que tienen que aprender es a ser buenos aprendices de lenguas.
y que tienen una oportunidad fabulosa en la escuela. El que la escuela sea en una lengua que no es la suya es una oportunidad extraordinaria para hacerse buen estudiante de lenguas. Entonces eso es importante. Y aquí lo mismo, valorarles y felicitarles por sus avances. No se dan cuenta de que están avanzando. Y muchas veces sí que puede que se den cuenta de que tienen dificultades. De que hay alguna cosa que quieren expresar y no lo hacen tan fácil como en la lengua familiar. Entonces, ahí hay que decirle, no, claro, esto es un camino, estás en un camino, es un camino largo, pero ten en cuenta que estás avanzando. Entonces, que de lo que se trata es de avanzar. Y pasa un poquito a la siguiente, luego volveremos aquí. No sé dónde lo tenía. Y luego, de lo que se trata es de avanzar y avanzar sin miedo. Ser atrevidos. Normalmente, depende de las tradiciones culturales, pero hay mucha gente que parece ser que no te atreves a usar una lengua hasta que no la dominas bien. El miedo a meter la pata, el miedo a que te corrijan, hay muchas veces que nos coarta. Cuando hemos aprendido una lengua de adultos, nos pasa muchas veces. Y es el peor de los vicios para aprender una lengua. Hay que meter la pata para aprender. Hay que atreverse. Vale. Luego, además, con el euskera está el mito ese de que es una lengua tan difícil. Tan difícil. Además, es que incluso los euskaldunes nos la creemos. Pero no es verdad. No hay lenguas más fáciles y más difíciles. Hay algunas cosas en euskera no existen y no existen, por ejemplo, en las lenguas latinas. Entonces puede que haya mayor distancia entre determinadas lenguas y que desde el castellano, por ejemplo, acceder al catalán sea más fácil que acceder al euskera. ¿Vale? Pero si el euskera fuera tan difícil, los que tienen como lengua familiar el euskera no empezarían a hablar a la misma edad que los que tienen como lengua familiar el castellano, o los que tienen como lengua familiar el quichua, o los que tienen como lengua familiar el árabe. Y lo que sí que ha demostrado la ciencia es que más o menos todas las criaturas aprenden a hablar a un mismo ritmo. Es decir, no hay lenguas más fáciles y más difíciles. Como decía un catedrático de filología castellana de la Universidad Autónoma de Madrid, eso de que el euskera es fácil es mentira. Tenéis uno de los sistemas verbales más fáciles y más lógicos del mundo. El castellano tiene un sistema verbal dificilísimo, hay que aprenderse cada verbo y además hay un montón hay algunos verbos regulares y un montón de verbos irregulares. Eso para una persona que no venga de lenguas latinas es dificilísimo de aprender. Pero como hay, por ejemplo, hay muchas situaciones de uso de la lengua, pues al final lo vas aprendiendo sin darte cuenta. Entonces, se trata de perder de luchar contra esos mitos de que las lenguas son difíciles. Y otra manera de mostrar interés es que nosotros podamos aprender algo también. Hay algunos de vosotros y vosotras que lo estáis haciendo y otros que igual no. Pero saber también, no lo vamos a mirar en este momento, pero que hay sería en la página web de ABE, AHAPE, hay muchos recursos online para aprender euskera y hay algunos cursos también gratuitos. Luego están escritos en un listado que si queréis luego dejaremos aquí y os lo podrán dar. Ayudarles a valorarla y ayudarles a desarrollarla. Como decíamos, en su profesión de estudiante es la lengua que van a utilizar fundamentalmente por lo menos hasta los 18 años. Entonces es importante que la consoliden bien. Y para eso ayuda mucho, es fundamental, el que tengan muchas situaciones, variadas situaciones y situaciones cada vez más complejas de uso de la lengua. Es decir, lo que hemos dicho antes, por ejemplo, con el sistema verbal en castellano, que nos lo aprendemos muy fácil, aunque sea muy complejo, porque hemos tenido muchas situaciones, diversas situaciones, variadas situaciones y cada vez más de uso social, de uso en la calle.
La mayoría de los verbos no los hemos aprendido en castellano de memoria en la escuela. Los hemos aprendido viendo en situaciones de uso habituales. Pues es de lo que se trata. La escuela procura enseñarles la lengua proponiéndoles muchas situaciones de uso que normalmente están relacionadas con lo que se hace dentro de la escuela. Y por eso se propone muchas veces a las familias que amplíen ese abanico de situaciones de uso. Que también en situaciones de ocio y tiempo libre, en situaciones de socialización de niños y jóvenes, utilicen la lengua escolar, porque con eso están consolidando la lengua que va a ser instrumento de aprendizaje. Y para eso lo que decíamos, situaciones de ocio, tiempo libre, y también el uso íntimo, podríamos decir, de la lengua, el uso personal de la lengua, por ejemplo, a la hora de leer cuentos, a la hora de ver películas, a la hora de ver vídeos. En ese sentido, las actividades extraescolares, actividades que hay a nivel de pueblo, en las casas de cultura, en la biblioteca, los recursos que están en la biblioteca escolar o que están en las bibliotecas municipales, son muy interesantes para que, además de en la escuela, amplíe el abanico de situaciones de uso de la lengua escolar. Esto es lo que antes decíamos. Y lo que es importante es que vaya desarrollando confianza. Que vaya desarrollando confianza porque, como decíamos, hay que perder el miedo a hablar. Hay que perder el miedo a utilizar. La corrección ya se la harán en la escuela. La corrección lingüística ya se buscará en la escuela. Nosotros lo que le tenemos que proponer es que se anime, que use, que no tenga miedo, que se dé cuenta de que es un camino constante. Y no se dan cuenta. Yo digo que tenemos ya una con 21 en casa. Cuando pasó a la ESO, pues como tengo vicio en de esto de la profesión, bueno, ¿qué estáis haciendo en la escuela para aprender lengua? Nada, ya sabemos. Y dices, concho, si con 12 años ya sabes todo lo que tienes que saber de lengua. Pero con la idea de que, no, yo como soy euskaldun de casa y he hecho toda la primaria, ya sé euskera todo lo que necesito. Y no, tanto como los que tienen como lengua 1, como los que lo tienen como lengua segunda, como lengua tercera. No se dan cuenta muchas veces de que están avanzando. Sí se dan cuenta de que se pueden dar cuenta de que tienen dificultades y no se dan cuenta de que están avanzando. Y el tener dificultades es normal cuando es tu segunda o tu tercera lengua. Es normal que tengas dificultades, pero las dificultades esas se van, según se va hacia adelante, se van allanando. Entonces es un camino que exige un cierto esfuerzo, pero que tiene muchas recompensas. Entonces, bueno, hay que afrontarlo como un camino en el que hay que esforzarse un poquito y que, sobre todo, es importante ser audaz, andar sin miedo. Y evitar el perjuicio ese, es que es tan difícil. No es difícil. Bueno, y con esto muy relacionado, ayudar a desarrollar bien la lengua de casa, la lengua familiar, o las lenguas de casa, que puede que haya más de una. Es decir, saltamos no sé si se ve, es un iceberg. Entonces, cuando se habla de la competencia comunicativa de cualquier persona que utiliza varias lenguas, lo que hay que tener en cuenta es que no son, aquí está la competencia del euskera, aquí está la del castellano, aquí está la del inglés y aquí tengo la del almajiz. No, hay muchas. Hay un elemento fundamental, los elementos fundamentales de la competencia comunicativa que llaman los expertos, son elementos comunes. Con la imagen del iceberg sería la parte que está debajo de la superficie del agua, esa gran bola, que es la parte más grande del iceberg, que es común a todas las puntas. Ahí fuera de esto se ven varias puntas. La imagen está reducida, se ven tres puntas claramente. Una más grande, otra más pequeña y otra un poquito más pequeña. Entonces, la estimulación, el desarrollo de la lengua familiar, lo que ayuda es a construir lengua familiar, pero sobre todo capacidad lingüística general. ¿Ves? La base común esta que tenemos aquí bajo el agua. Entonces, cuanto mejor domine la lengua familiar, cuanto más rico sea el ambiente lingüístico familiar, mejor van a aprender las lenguas escolares.
Esa es la idea clave. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A hablar mucho en casa, para hacer muchas cosas diferentes. Que el hablar en casa no se limite a decirles qué es lo que tienen que hacer y qué no pueden hacer, lo que los expertos llaman regular. Eso sí, eso no, hago esto así. Sino que sea un abanico amplio, que se use la lengua para contar, para narrar, para describir, para explicar, para justificar, para razonar. Y un elemento clave está igual en el contar. Los momentos esos tranquilos que nos tomamos, porque se trata eso, de hablar mucho, pero que haya momentos de calidad lingüística y de calidez lingüística. Entonces, el contar cuentos, el contar historias, el contar anécdotas, el recurrir a la tradición oral de cualquiera de las lenguas o culturas, que la tradición oral suele ser muy rica. Entonces, eso llevarlo. Quienes mantienen la tradición oral, hay otras veces que lo que tienes que hacer es coger un libro y recuperarlo, que es por ejemplo lo que hice yo, ¿no? Pero es un momento maravilloso, te lo pasas muy bien, te sientas un rato, o bien porque te sabes la narración, o te sabes la historia, te sabes la anécdota, la cuentas sin leer, y si no te la sabes, pues te coges el libro y se la vas contando, pero es un momento de calidad lingüística y de calidez lingüística. Entonces, yo creo que es... Y ahí suele surgir otra pregunta. Y es que yo un poquito de euskera ya sé. ¿Qué hago? El criterio general es el buscar la máxima calidad lingüística que podamos dar, la máxima calidad, la lengua en la que nos encontremos más cómodos. Pero hemos dicho también que tenemos que mostrar aprecio por la lengua de la escuela, que tenemos que mostrar complicidad, que es interesante que mostremos complicidad por ese esfuerzo que están haciendo ellos a través de la escuela de aprender otra lengua. Entonces, sí que puede haber algún momento, alguna circunstancia en la que pactemos que esto lo vamos a hacer en euskera. Estos libros que tú, por ejemplo, yo también estoy aprendiendo un poquito, y estos libros que traes de la escuela, pues en un choco, en un momento determinado, pues yo te los voy a leer. O esos juegos que nos han enseñado para hacer en la bañera, o eso, no sé. Sí se pueden buscar determinados momentos en los que compartimos ese momento en euskera, sin quitar la relación habitual que va a ser en la lengua en la que podemos dar mayor calidad lingüística. Y ese momento puede ser en muchos momentos, es decirle, oye, no, enséñame tú a mí, yo también estoy aprendiendo, yo te leo esto y luego tú me enseñas o me explicas o me cuentas tú el cuento a mí en euskera. Vale. Y estábamos hablando de competencia plurilingüe, porque lo que está claro es que ellos, desde muy pequeños, en la escuela están en contacto con 3 lenguas. Fuera de la escuela puede que estén también con alguna lengua familiar más. Y hemos dicho que es importante el mantener esa lengua y el desarrollarla. Pero es también importante saber que cada lengua puede tener su ámbito de uso y su momento. Entonces, dentro de una persona, lo que llama hoy en día la Comisión Europea se llama la competencia plurilingüe, está el tener un repertorio lingüístico amplio, es decir, el saber expresarse en diferentes lenguas, pero el saber también qué lengua es adecuada en cada situación. Entonces, dentro de su repertorio lingüístico, cada lengua tendrá su sitio y su lugar. Entonces, la lengua escolar, pues puede que en algunas actividades de casa no tenga sitio y la lengua familiar tenga en casa. Es decir, hay que ayudarles también a aprender a situar cuál es el contexto natural de cada una de las lenguas. Entonces, bueno, si queréis luego charlamos más sobre esto porque me estoy alargando. Vale, estoy documental. En la cita de Maluf, igual podemos esto. A mí Maluf es un escritor nacido en Beirut y que lleva muchos años viviendo en París. Entonces, las cuestiones de interculturalidad, de encuentro y choque entre culturas le han interesado siempre. No sé si habéis leído, por ejemplo, León el Africano. Es una novela muy bonita. Luego la Samarcanda, no sé si también la habéis leído. Es un escritor fabuloso. Pero tiene también un libro sobre las identidades, sobre
las identidades múltiples que habla él. Entonces él lo que dice, ¿no? Que para ir con decisión en busca del otro hay que tener los brazos abiertos y la cabeza alta. Y la única manera de tener los brazos abiertos es tener la cabeza alta. Es decir, para poder abrirnos a algo nuevo, tenemos que estar satisfechos y orgullosos de lo nuestro y desarrollar lo nuestro. Y al final, lo nuevo y lo que teníamos de antes construirán nuestra identidad multilingüe y multicultural. Y cada cual irá colocando esos elementos en diferentes órdenes, con mayor o menor, le dará mayor o menor presencia o peso o prioridad, pero al final estaremos construyendo identidades múltiples, con elementos comunes que compartimos con el resto de la comunidad. Esto es otro elemento importante. Es decir, necesitamos cada cual tener elementos propios, integrar diferentes elementos dentro de esa identidad propia, pero tener elementos que compartimos con otros. Y el euskera puede ser uno de esos elementos de puente con el resto de compañeros de la generación. Bueno, y esto no sé si va conmigo. Había dicho que no traía algo. No tengo ratón y no puedo avanzar. Esperamos 20 segundos y sale la niña. Dice que es, no me acuerdo, Yasmín, no sé si ha dicho, que tiene 7 años, que es de Armenia. Habéis visto cómo habla euskera. Que ha aprendido armenio con sus padres y sus madres, que sabe muchas cosas de Armenia porque habla mucho de... Entonces, un poco, por ejemplificar un poco la idea de antes. Y yo creo que ya, porque quería decir ya, incluso me voy a hablar algo más de lo necesario, ¿no? Sí. Vale, pues no sé. Retomamos la pregunta inicial. ¿Os acordáis que os he dicho que preparéis alguna pregunta? Puede que se haya contestado, puede que no, puede que os hayan surgido nuevas preguntas a lo largo de la chapa que os he dado. En la anterior conferencia aquí que Amunarri le pregunté, le hice una pregunta pero no me respondió. Sería difícil. Si Quique no sabía responder. No me respondió. Yo tengo una sobrina, esta casa tiene 2 hijas. Entonces, las hijas hablan en euskera con la madre y con el padre en castellano. Pero han identificado las lenguas o con el padre o con la madre. Y saben que al padre le tienen que hablar en castellano y a la hija, a la madre en euskera. Sí, eso es una de las... O sea, es la personalización de la lengua. Sí.
es cuando hay más de una lengua familiar, es una de las cosas que no hemos comentado y esta es una de los... Yo te agradezco la pregunta. Cuando hay varias lenguas familiares, lo que es importante es que sepan claramente cuál es el contexto de uso de cada lengua. Y la forma más clara es decir, ¿no? Pues con la ama en euskera y con el aita en castellano. Y ellos lo separan perfectamente. A partir de 12, 15 años, pues igual ya no los necesitan tanto. Pero mientras están en primaria, el tener contextos de uso claros de cada lengua es importante. Entonces, si en casa, por ejemplo, yo me manejo mejor en castellano y ella se maneja mejor en euskera, pues cada cual le habla en la lengua en la que mejor se maneja. Y luego, la lengua común es otra cosa. Cuando estamos 4, por ejemplo, pues si yo también sé algo de euskera, puede ser euskera. Y las lenguas particulares, la lengua que hablo yo con mi pareja, la lengua que hablo yo con los hijos y hijas, pues por ejemplo en ese caso, ¿no? Yo sé algo de euskera, pero no me manejo bien, mi pareja sabe muy bien euskera, ella les habla en euskera, yo les hablo en castellano, cuando hablamos los 4 yo intento seguir la conversación en euskera, puede ser el modelo claro. Porque una de las cosas, por ejemplo, para las personas que estáis en ese camino de sé algo, pero no mucho, y mi pareja sabe bien, hay una cosa que también es importante y es que en el ámbito familiar no se transmiten solo las lenguas, sino se transmiten también las formas de usarlas. Entonces, por eso muchas veces a las familias, a las personas que conocen euskera se les dice: es importante que se lo enseñes, pero es importante también que te vea que usas euskera en todas las situaciones que puedas. Es decir, que el euskera lo tienes para todo tipo de situaciones y no solo para los niños y las niñas. Que utilizas el euskera como lengua normal en tu vida habitual. Porque ellos también aprenden a hacerlo así. Sí, en ese sí es. Claro. En su momento en la escuela, cuando se empezaron con los estos, se utilizaba ese recurso, cada profesor una lengua. Y es un recurso que en principio todavía es un recurso que es válido. Puede tener algunas excepciones, puede hacerse de otra manera, pero sí, sí. ¿Estamos galdera de llevar? Ahí, esaten zenun, etxeko lanak, baina ez da bai da badau, etxeko lanak kentzearen aldeko jendea ere badau. Bueno, hori ez da bai bada. Bai, hori, zein itzi duz. Nik uste etxeko lanek badutela tokia. Momenturen batean, pentsatu dezakezu, lan honen logika ez dut ulertzen, hori guraso bezala tokatu zain. Edo momentu enten, igual lan gehiagik da. Baina, hasieran esan deltena, ikasle profesional bihurtu behar dira. Ikasle bezala espektatiba behar baldin badituzte, ikasi behar dituzte, trebetasun batzuk, haiek bere kasa, ikasgaiekin aurrez aurre jartzeko. Eta etxeko lanak horretara dira. Batzuk, gero badira ditu batzuk, horrez aritu, zuek adibidez mitxelenan garai batean aritu zineten amiamarekin, ez da? Eta amiamak egin dutesia etxeko lanei buruz, eta batez ere DBH. Eta berak, igual, momenturen batean behi jartzen du, igual asko ekartzen dituzte estilontako lan hau, eta igual, hain justo, hau ez da egokiena autonomia eraikitze aldera behar dana. Eta hori igual egokiago litzateke ikastetxean egiteko. Egon daitezke, momenturen batean zalantzen da. Baina oroa, etxeko lana nik ustez laguntzen du. Bai, greba. Tonutxi eta eratorezian, hori esaten zuten gehiagi jartzen direla. Egon daiteke, kasuren bat ere, igual gehiagi izan daiteke. Baina, hau hemen ez dakigu. Hablamos sobre el debate, no sé, ¿no? Sí, sobre sí. Ha preguntado, hay personas que están cuestionando las tareas escolares. Si hay que mandar o no hay que mandar tareas, si son demasiadas, a ver qué opinaba. Yo lo que le he dicho es que como criterio general, con la idea que habíamos dicho antes, que tienen que aprender a ser estudiantes profesionales
a enfrentarse por sí mismos, aprender al final del camino, a enfrentarse por sí mismos a las materias de estudio. Entonces, en ese sentido, que las tareas escolares son un elemento importante para aprender en ese camino. Que puede haber que en algún momento determinado algún tipo de trabajo sea más adecuado para hacer en la escuela que en casa, que igual, pues sí que igual en alguna escuela igual tiene que reflexionar qué tipo de tareas son las que se mandan, qué cantidad, si se coordinan o no. Pero en principio es decir, no, 0 tareas, yo no estoy de acuerdo con eso. Puede que en algún momento se pueda decir, bueno, igual, este centro igual convendría que se replanteara como lo está haciendo. Pues hacemos una pequeña dinámica de grupo, ziru zaizue. Talde txotan, 15 minutuko dinamika txiki bat, eta gero puesta en komun bat. Hola.